Muchos contactos han desfilado ante la opinión pública mundial. Entre los que más tienen credibilidad científica y real se encuentra el de Edward Billy Myers en Suiza y el ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón, ambos con seres de las Pléyades. También debo recordarles a todo el mundo que el primer contacto con las Pléyades fue conmigo, en 1973. Después siguió, 3 años después, el de Billy Myers. Después siguieron otros más. El primero lo hicieron, fue conmigo. Ahora estamos empezando a sospechar qué es lo que hay detrás de todo esto. Hay un plan verdaderamente magistral. Bien, Billy Myers en Suiza y el ingeniero costarricense Castillo Rincón, ambos con seres de las Pléyades. El primero de estos aporta pruebas de características científicas impresionantes. El segundo, de un contenido profético tal que al momento actual comenzó a causar revuelo en la opinión pública mundial. La información del ingeniero Rincón es de carácter humanista y profético y no tiene parangón con ninguno de los contactados del planeta. Es única en su clase. Eso que acaban de escuchar, que ambos fueron contactados por seres de las Pléyades, es lo que vamos a comprobar. Y lo voy a demostrar utilizando ambas fuentes. Es decir, la información de Meyer y la información de Castillo Rincón, para que no queden dudas al respecto. Repito, para que no queden dudas al respecto. Ahora bien, voy a cambiar un poco el tema. Fíjense, el hecho de que a través de los videos yo me dirija a la gente diciéndoles estúpidos, idiotas o imbéciles, sé que a muchos les cae mal y estoy consciente de esto. Y lo puedo entender porque nos han acostumbrado a utilizar términos de forma incorrecta. Pero si usted invierte unos pequeños minutos de su tiempo en averiguar por qué yo me expreso de esta manera, se dará cuenta que estoy utilizando los términos correctos. Es decir, no estoy insultando a nadie, no estoy agrediendo verbalmente a nadie. Y esto tampoco me hace arrogante. Simplemente estoy mencionando las cosas como son. En otras palabras, les estoy colocando los puntos a las sillas. Ahora, si usted se ofende por esto, ojo, porque el problema sería usted y no yo. ¿Y sabes por qué? Porque yo no estoy mencionando tu nombre. Yo solamente estoy hablando en forma general. Y comienzo de esta manera porque, una vez más, voy a dejar en visto a muchas personas. Es decir, los voy a dejar como charlatanes, estúpidos, idiotas e imbéciles que son. Me explico, los voy a dejar como personas que hablan mucho y sin sentido, como personas poco inteligentes, como personas que piensan sin lógica y como personas tontas. A eso me refiero. Ya que el tema que traigo el día de hoy, que es un tema bastante polémico, nos va a ayudar a comprender, como ya lo mencioné, si Enrique Castillo y Billy Meyer fueron contactados por la misma gente. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que quiere decir que el resultado de este pequeño análisis no será cuestionado bajo mi opinión o mi interpretación. No, será cuestionado sobre las evidencias que muestran los hechos. Evidencias. Y para comenzar con la primera evidencia, escuchen lo siguiente, pero eso sí, escúchenlo con muchísima atención, porque es allí donde están todas las claves. Veamos. Contacto 24, 7 de junio de 1975. Habla Semiase. Por última vez, voy a intentar explicar que cualquier tipo de contacto con otras personas que no sea usted es totalmente imposible, por las siguientes razones. Primero, cuando nos ponemos en contacto con un ser humano de la Tierra, esto requiere un estudio previo de décadas en todos los ámbitos. Segundo, solo podemos entrar en contacto con seres humanos terrestres si se dan las condiciones espirituales y de conciencia necesarias. Por lo tanto, no basta con estar en forma en cuanto a la conciencia, ya que lo más importante es el desarrollo espiritual. Un desarrollo espiritual avanzado y un trabajo de conciencia son los factores más relevantes o más importantes para la Federación Pleyaren, que no son pleyadinos, son pleyarenses o simplemente Pleyaren. Esto inevitablemente, señores, nos lleva a comparar, inevitablemente. Entonces, vamos a escuchar lo que dejó dicho al respecto el contactado Enrique Castillo Rincón. Durante este lapso de tiempo, During the lapse of this time, de casi 3 años, of about 3 years, de contactos y
mensajes telepáticos, of contacts and telepathic messages, acumulé I accumulated un gran bagaje de conocimientos y sabiduría a great amount of knowledge and wisdom. pero Enrique Castillo But Enrique Castillo no estaba preparado mentalmente ni culturalmente was not prepared mentally nor culturally para poder tomar esas enseñanzas in order to take these teachings y explicárselas al público and be able to explain them to the public y a las personas que solicitaran esa información. and other people who were requesting this information. En este momento me sentí avergonzado At this moment, I felt embarrassed de mi poca cultura, of my poor culture, de mis pobres conocimientos of my poor level of education. en todos los asuntos generales de la tierra. Muchas de las enseñanzas que me dieron, Many of the teachings that they gave me, yo no quería dárselas al público todavía I was not ready to give them to the public yet porque me costaba trabajo entenderlas. because I myself was having trouble understanding them. Posiblemente mi mente no estaba lista Possibly my own mind was not ready. y los extraterrestres lo sabían. Gran alborada humana. En esa época empecé a sospechar de varias cosas. La primera estaba relacionada con el por qué me habían elegido. Era consciente de mi falta de espiritualidad, y las cosas aterradoras comunicadas por los extraterrestres distaban mucho de ser místicas. Concluí que ellos no escogen los contactos por sus virtudes y espiritualidad, y yo era la prueba concreta de esta afirmación. Hasta ese momento seguía sin entender cuáles fueron las verdaderas razones que propiciaron mi encuentro con los extraterrestres. Ni siquiera los miembros del grupo captaron el real significado de esta experiencia colectiva, porque hoy, años después, estamos distanciados no solo física, sino espiritualmente. Claramente se pueden observar las diferencias. Por un lado tenemos las explicaciones de Semiase que dicen que el desarrollo espiritual del contactado es lo más relevante. Enrique, por el otro, afirma su ignorancia al respecto. Y no solo la de él, sino la del grupo en general, la de su grupo. Y aunque después él mismo afirmó haber tenido ciertas virtudes para el contacto, quedan sin efecto porque están en completo contraste con las explicaciones de Semiase, ya que lo más relevante sigue siendo el desarrollo espiritual, cosa que Enrique no tenía, dicho por él mismo. En otras palabras, ustedes están siendo guiados por personas que no tenían y que actualmente no tienen el conocimiento de lo que es la espiritualidad. ¿Y saben por qué? Porque los avanzadísimos seres de las Pléyades dejaron el conocimiento que entregaron a la suerte. Es decir, lo dejaron bajo la tutela de un montón de humanos que todo el tiempo se están equivocando. Que todo el tiempo lo que hacen es opinar y opinar, interpretar lo que o sobre lo que ellos creen que es la verdad. Y de esa manera, ciegos dirigen a ciegos, lo que da como resultado inequívoco que estén todo el tiempo perdidos, como siempre ha sido el caso, y sobre todo en el tema profético. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que a ese programa lo llaman el plan estelar de Jesucito y los pleyadinos. El plan estelar. ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Bien, veamos qué más nos dice Semiase. Tercero, solo podemos entrar en contacto con un ser humano terrestre si ha avanzado tanto en su desarrollo que es capaz de elaborar y reconocer por sí mismo la verdad fundamental en la verdad, sin tener en cuenta las opiniones de sus semejantes, los escritos o las normas religiosas y sectarias. ¿Y qué dice Enrique Castillo? Así que me dediqué por años And so I dedicated myself for many years a ilustrarme. to polish myself. Compré los mejores libros de la historia, I would buy the best history books, los mejores libros de los grandes investigadores de los UFO. the best books of the greatest UFO investigators. Logré leer los libros sagrados de todas las religiones. I was able to read the sacred books of all the religions. El Ramayana, el Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana, the
No traduzcas, que no importa, está bien. Ramayana, Mahabharata, estancias de Disyán, el libro de los muertos de los egipcios, el libro de los muertos de los tibetanos, el Popol Vuh, el Chilam Balam, la Biblia, el libro de los oráculos, el libro de la vida. Todas las grandes religiones pasaron por mis manos. Gran alborada humana. Aquella noche medité como nunca antes lo había hecho, impotente ante la avalancha de preguntas planteadas por mi curiosidad, relacionadas con la vida, con mis creencias religiosas y con los pocos conocimientos científicos en mi haber. Todo comenzó precisamente en un teatro, un domingo de 1939. Como de costumbre, al cumplir mis obligaciones religiosas, me dirigí al Teatro Canaima. Acostumbraba a ir solo, aunque no me disgustaban las compañías. Compré y leí todos los libros que pude sobre las grandes religiones, mitología y leyendas, las culturas de nuestro planeta, entre quienes sobresalían en América los incas, mayas, aztecas, etc. Otra prueba que marca la diferencia. Otra prueba. Porque Enrique no solo tenía sus creencias religiosas, sino que también tuvo obligaciones religiosas cuando estuvo en la iglesia mormón. Lo que hace que nuevamente hay un contraste significativo con respecto a las explicaciones de Semiase. Porque recordemos que ella decía que el contactado no debía tener en cuenta las opiniones de sus semejantes, y menos debía tener en cuenta los escritos religiosos sectarios. Les pregunto, ¿y Enrique qué fue lo que hizo? Ya tienen la respuesta, hizo todo lo contrario. Y no solo eso, sino que admitió de manera pública su ignorancia en todos los aspectos, diciendo que los extraterrestres estaban conscientes del caso. Y hay otro punto que no es menos importante, ya que el contactado tenía que ser capaz de reconocer la verdad, cosa que Enrique tampoco hizo. Y un ejemplo de este es el siguiente. Y habían unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar, siempre tuve mis dudas. Me decían que eran venusinos. Entonces yo, a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran venusinos y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de 1,50 m, también tipo ario. Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los pleyadinos. Ellos le llaman la Gran Hermandad Cósmica Solar. Bien, pero yo he pensado siempre, para poder dar una explicación un poquito más, menos tirada de los pelos, es de que sí son venusinos realmente, pero que tuvieron que abandonar Venus por alguna razón hace, diga usted, 10.000 años, por ejemplo, y se fueron a una luna de Júpiter, por ejemplo. Y que entonces ellos desde allá vienen para acá y visitan, y siguen siendo venusinos. Yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica, pero mucha gente cree que soy colombiano porque he vivido 28 años en Colombia, ¿no? Pero yo soy costarricense, ¿ves? Y entonces los venusinos seguramente, yo doy esa explicación, ellos se fueron de ahí, pero siguen siendo venusinos, ese es su hogar, su casa. Y por las razones que sea, que ya no se alberga vida allá, por lo que haya sucedido, viven en otras partes esperando regresar pronto seguramente a su planeta natal. Eso es la explicación que yo tengo, no tengo otra válida. Entonces lo que hizo Enrique fue dar una explicación aparentemente coherente, como para darle sentido a lo que no entendía, porque no fue capaz de reconocer la verdad. Y ojo, teniéndola enfrente, por dejarse llevar por la parafernalia de su contacto. Ya que para la fecha, estamos hablando de los años 70, los científicos sabían que en Venus no había vida. Y de hecho, nunca ha habido vida en ese planeta. Nunca. Vayan y revisen el video que hice sobre el contacto venusino y lo verán. Bien, veamos qué más nos dice la información. Cuarto, si entramos en contacto con un ser humano de la Tierra sin que se cumplan estas condiciones, dicho contacto solo será un compromiso temporal con un propósito específico, tras lo cual, una vez alcanzado el objetivo, el recuerdo de nosotros se elimina de la persona en cuestión, como en el caso de la persona a través de la cual encontraste la ubicación del Talmud. Sin embargo, no se les pueden asignar tareas que requieran aparecer en público, ya que su memoria se elimina continuamente y no son conscientes ni de los contextos ni de los hechos concretos. Pero incluso esos seres terrestres deben ser muy avanzados en campos de conocimiento muy específicos, como el localizador del Talmud, que era muy versado en idiomas y de quien lamentablemente esperamos demasiado. Sin duda alguna, de todos los puntos,
este es el más crucial. Y les voy a explicar el porqué. Fíjense. El contacto de Billy Mayer es un contacto largo. Y eso tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es totalmente diferente a las explicaciones que dan los imbéciles. Es decir, es totalmente diferente a las explicaciones que dan las personas poco inteligentes, que solo se basan en sus intrigas, opiniones o interpretaciones de los hechos, como siempre ha sido el caso. Porque, a diferencia del contacto de Enrique Castillo, cuando él mismo dice que los pleyadinos no le dieron ninguna misión y que todo lo hizo por voluntad propia. Eso está muy bien, todo eso está muy bien. Sin embargo, con todo y eso siguen estando en completo contraste con las explicaciones de Semiace. Porque si los Pleyarin hubiesen contactado a Enrique, así sea por un corto periodo de tiempo, número uno, le hubiesen quitado todo registro de su memoria, cosa que no sucedió. Porque Enrique hasta sus últimos momentos seguía contando la misma historia. La misma historia. Número dos, tampoco le dieron una tarea en particular, como si fue el caso con Isa Rachid, que fue el localizador del Talmud Immanuel, que era versado en idiomas, en arameo. Y número tres, nada apuntaba que estos personajes harían apariciones en público, cosa que con Enrique sí sucedió, porque desde el primer momento todo el mundo se enteró de su maravilloso contacto. Entonces, ya tenemos en nuestras manos con exactitud las exigencias que tenían estos seres cuando iban a hacer un contacto con humanos terrestres. Que en el caso de la Federación Pleyarin, para ellos lo más importante era el desarrollo espiritual, mientras que en el caso de la Hermandad Cósmica Solar no era importante el desarrollo espiritual. Y ojo, se sabe porque el mismo Enrique así lo comprobó. Él era prueba fehaciente de ese caso. Allí tienen las diferencias, extremas y notorias además. Bien, veamos qué más nos dice la información. Quinto, cuando nos comunicamos con seres humanos de la Tierra, lo hacemos siguiendo ciertas órdenes superiores y solo según el número de formas designadas para ello. Esto se debe en parte a que demasiadas personas involucradas en primer lugar lo estropearían todo. Al interpretar esto, recuerdo un proverbio que usáis con mucha frecuencia y que es muy apropiado en este caso. Muchos cocineros estropean el caldo. Un hecho que también prueba su veracidad en la enseñanza sobre las leyes y mandamientos de la creación y mantiene el orden férreo. Solo la creación es el factor determinante. Sexto, no debemos hacernos visibles a los seres humanos terrestres más allá de lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Esta precaución responde a intereses especiales de carácter privado, militar y oficial, cuyo objetivo es apoderarse de nuestras naves y de todas las demás cosas. Por lo tanto, el contacto con varias personas sería perjudicial desde el punto de vista vibratorio y también peligroso para nosotros mismos. Por lo tanto, solo podemos mantener contacto con personas terrestres que puedan armonizarse con nosotros en cuanto a vibraciones y que nos sean absolutamente fiables y seguras en todos los aspectos. Y esto es de suma importancia, especialmente para nuestra tarea específica con usted y su grupo. A este respecto, debemos tener plena certeza de que la persona de contacto, en caso necesario, utilizará todos los medios posibles para evitar consecuencias graves. Séptimo, el hecho de que solo nos demos a conocer a personas terrestres muy concretas y seleccionadas y nos pongamos en contacto con ellas por vías secretas y en lugares inaccesibles, también tiene su razón de ser. Innumerables personas solo buscan el sensacionalismo y el egoísmo, y solo por eso quieren ponerse en contacto con nosotros. Además, hay innumerables personas que entrarían en pánico al vernos, lo que podría tener consecuencias muy peligrosas. Estas son solo 7 razones. Y con esto demuestro la necedad, la estupidez, la idiotez y la imbecilidad de ciertos personajes que afirman con sus intrigas que Enrique Castillo y Billy Mayer fueron contactados por la misma gente. Y no solo eso, sino que además se cae la intriga de aquellos idiotas y fanfarrones que afirman que el contacto real de Billy Mayer fue el de los años 70 y no el de ahora. Pero, para mala suerte de ustedes, es como dice el refrán, el pez muere por la boca y ustedes están más que muertos.
porque la información que les acabo de mostrar es dada por Semíase en los años 70, específicamente el 7 de junio de 1975, cuando todavía el contacto de Enrique estaba vigente. Esto demuestra a ustedes los fanfarrones, una vez más, que no fueron contactados por la misma gente. Recuerden que el grupo de extraterrestres que hizo los mayores contactos en la Tierra fue el grupo de Astar Cherán. Allí se las dejo. Y recuerden este refrán: en un mar de coincidencias o en un mar de evidencias, el idiota o el ingenuo es el que se ahoga. Allá usted, si se quiere ahogar. Así es que se juega esto, con evidencias en mano, no con opiniones e interpretaciones estúpidas y balurdas de ustedes. No. Y esto es un poco como lo que dice Biglino, porque la gente no necesita de un intermediario o de un intérprete para que le explique esto o aquello. No, solo necesitan leer los documentos ustedes mismos. En ese mismo contexto es el mismo caso que les estoy presentando. Vayan a la información de Rincón y a la de Meyer y comparen la información y se darán cuenta que es totalmente diferente. Y también se darán cuenta que no necesitan a nadie que les desvíe el foco de atención a través de una opinión o de una interpretación. Ahora lo voy a dejar claro: si usted se siente muy bien siendo un borrego, un simple creyente, no hay ningún tipo de problema por eso, porque yo no soy quien para decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Si esa es tu decisión, punto, allí queda. Solo te estoy mostrando lo que no es correcto y por lo tanto lo que no es verdadero, y allí te lo dejo. Lo demás corre por tu cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.